El 25 de septiembre hubo grandes vientos. La nieve caía como algodón mientras flotaba con las corrientes de aire. La salida de la mazmorra había sido cubierta por la nieve, y las tumbas ancestrales habían preparado durante mucho tiempo las linternas blancas. Las sirvientas vestían ropas blancas, la seda blanca flotaba en la brisa y el polvo flotaba en el aire. En el pasillo no había antorchas encendidas y la única fuente de luz era una vela solitaria. En la oscuridad brillaba solo, proyectando largas sombras parpadeantes de los alrededores. En la salida ancestral había una figura solitaria que se sentaba en la oscuridad. Era como si la luz nunca pudiera iluminar o penumbrar su rostro. Volvió a mirar a la vela, su apariencia ocurrencial en la oscuridad. Había muchas botellas de vino, algunas ya vacías y acostadas de lados, colocadas en el pequeño escritorio que tenía delante. El olor a alcohol flotaba en toda la sala. Nunca le había gustado el alcohol. Sin embargo, había bebido continuamente y en esa sala durante 3 días enteros. En los últimos 3 días, a pesar de que el olor a alcohol ya había integrado todo el lugar, ¿por qué no sintió la más mínima intoxicación? A pesar de los enormes vientos que bramaban fuera de las puertas, olas y olas de copos de nieve azotaban las paredes. El palacio estaba tranquilo y oscuro, con solo la vela solitaria parpadeando. En silencio, sentado solo, sintió como si pudiera escuchar el retumbar de los tambores, los sonidos de las espadas chocando cuando los guerreros levantaron sus hojas y se cargaron el uno al otro, y los gritos de dolor de los civiles que perdían su hogar. Cuando la sangre fluyó y se convirtió en un río, tiñó los majestuosos muros del paso Longjing, tiñó la hierba de Xianbei y borró los últimos fragmentos de emociones entre él y ella. Sí, él no había estado borracho, había estado sobrio todo el tiempo, mientras visualizaba sus pensamientos. El tiempo había pasado en un instante, era como una mano cruel que había sumergido los recuerdos y promesas que se habían hecho el uno al otro. Levantó la vista y vio los trajes que usaba su familia, que estaban colgados en el altar en la tumba hacia el frente. La tumba era majestuosa y abarcaba una área grande, pero todo lo que estaba enterrado en su interior eran unos pocos trajes y sus pertenencias que tenían cuando estaban vivos. Sus cabezas aún estaban en exhibición en el templo destinado a los pecadores de Xia, mientras que sus cuerpos probablemente habían sido devorados por lobos salvajes en medio del caos. Levantó su copa de vino mientras el vino fuerte causaba una intensa sensación de ardor en la garganta, que se sentía como quemar carbón. El viento sopló en el gran palacio, haciendo que las cortinas se balancearan de un lado a lado con las mangas que usaban los bailarines. La línea de visión de Yang Sung todavía estaba clara. Su rostro delgado y guapo estaba ligeramente rojo. La mirada en sus ojos era brumosa, después de haber pasado por las diversas vicisitudes de la vida. En solo 2 años lo habían llevado al punto de fatiga extrema. Su vida entera parecía estar llena de obstáculos en el camino. Gradualmente, las personas en su vida se fueron, una por una, hacia diferentes direcciones, aunque habían partido juntas en sus viajes. «Padre», pronunció, rompiendo el silencio, mientras sentía una sensación de calma. «Padre, me mentiste». Yang Sung miró el retrato en el altar. La imagen de su padre era vivida. Miró al hombre que la había idolatrado cuando era niño y dijo en voz baja: «Dijiste que Xianbei era una utopía, el lugar libre y próspero del mundo. Dijiste que todo lo que hiciste fue por una continuidad de las generaciones futuras, pero te equivocaste. Estabas completamente equivocado. Destruiste a Xianbei y a ti mismo, junto con la familia Yang. Durante mis 8 años de Zhengyuan, sobrevivió a todo con mi confianza en ti y por los sueños que abrigaba. Sin embargo, cuando volví a Xianbei, después de pasar por tanto, no sabías lo decepcionado que estaba». Yang Sung estaba sin emociones. El palacio quedó envuelto en silencio. Miró en silencio el retrato de su padre mientras continuaba: «Hay paredes por todas partes. Hace frío. Sin embargo, te aguilaste y construiste tu propia utopía en las grietas. ¿Sabes lo ingenuo que era esto? Por eso, el emperador no pudo tolerarte más. El mundo no pudo tolerarte más. E incluso tus subordinados te traicionaron, porque no eras lo suficientemente poderoso como para completar incluso lo que el emperador no podía. Padre, maté al señor Wu y Lady Yu porque aún acarreaban tus últimos deseos.
Te convertiste en obstáculo para mi progreso. Les di oportunidades, pero no la atesoraron. Maté a Juan Juan porque Danton la señaló como su nuevo líder. Siempre que ella estuviera alrededor, Danton no moriría. Maté a mis propios subordinados porque estaban ciegos y aún así mantenían unos puestos tan altos. Maté a mucha gente. Estoy más cerca de mis sueños hoy. Jang Sung alzó la mirada y vació otro vaso de vino. Lo rellenó y virtió su contenido al suelo mientras murmuraba palabra por palabra. Padre, no seré como tú. Jang Sung se puso de pie y cuando se giró para irse, la parte inferior de su atuendo rozó el suelo, barriendo el polvo en el aire. Estaba tranquilo mientras daba pequeños pasos, cada uno de los cuales reflejaban su determinación. La luz de la vela brillaba sobre su cuerpo, formando una larga sombra. Los santuarios de los guerreros de Yanbei estaban detrás de él, compuestos por sus padres, sus hermanos, sus antepasados, los subordinados leales a la nación, el señor Wu, Lady Yu, Xiao He, Juan Juan, Bia Kan, Xirui, Hadu, los líderes del ejército de Xiuli que se habían sacrificado mientras defendían a Beishuo. Cuando Wu Danshu y Feng Tingti, muchos pares de ojos parecían mirarlo mientras salía del palacio paso a paso, mientras abandonaron el lugar donde se residían todas las almas muertas. Sus pasos eran firmes y no mostraban ningún indicio a remordimiento o vacilación. Sus ojos eran de un tono negro cuando los vientos fríos le dieron la bienvenida. Recordó la noche en que abandonó a Zheng Huan y cuando Chu regresó desinteresadamente para rescatar a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste que estaban atrapados en la capital. Quizás desde ese momento él había predicho que las cosas habían resultado de esta manera. Sus aspiraciones y creencias eran diferentes e irreconciliables, lo que significaba que estaba obligado a distanciarse más a medida que caminaban por caminos diferentes. En última instancia, había un precio que pagar para lograr los sueños de uno. El precio que había pagado era que ya no era el hombre que ella había imaginado que sería. Comenzó a sentirse débil por todas partes, pero reprimió estos sentimientos despiadadamente sin pensar más. Chu, cuando te giraste para irte, supe que estabas destinada a no seguirme en esta vida. Estabas destinada a caminar por el sendero normalmente recto, mientras que yo no podía distanciarme de la vida del derramamiento de sangre. No pude volar contigo, por lo tanto, quería romper tus alas para mantenerte a mi lado. Sin embargo, todavía he fallado. Chu, la voz baja hizo eco en el gran palacio. El hombre estaba de pie junto a la entrada mientras la fría y pálida luz de la luna brillaba en su rostro, coloreando un tono de blanco. Cerró los ojos lentamente y con calma, frunciendo el ceño mientras reflexionaba solemnemente. Chu, ¿todavía volverás? La luna estaba media cubierta por la capa de nubes, lo que dificultaba el paso de los pájaros. Se paró en la cima de la montaña mientras sus ojos recorrían toda la tierra de Yanbei. Pensó para sí mismo en voz baja. Tal vez ella nunca volverá de nuevo. Su Majestad, Hajin apartó a los guardias mientras intentaron detenerlo. Tropezó al lado de Jang Sung mientras se arrodilló en el suelo, gritando de manera agitada. Su Majestad, está nevando mucho en Longqing y las puertas están cerradas. Las tropas de Xia lo han rodeado durante muchos días. Ella no podrá tolerarlo más. Jang Sung permaneció en silencio mientras miraba la majestuosa montaña frente a él, cayendo en un pensamiento profundo. Majestad, la señorita lo ha seguido durante muchos años, arriesgando su vida por usted. Todos sabemos qué contribuciones ha hecho. Su Majestad, ¿puede realmente soportar matarla? ¿Ha olvidado lo que dijiste anteriormente? Hajin hizo una reverencia repetidamente mientras suplicaba con los ojos inyectados de sangre. Su Majestad, por favor, tenga piedad. Se lo ruego. Hajin. Jang Sung abrió la boca cuando al parecer se dio cuenta de su existencia. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿de qué manera puedes salvarla? Hajin respondió con alegría. Abre las puertas de Longqing y envía a las tropas para reforzarlas. Antes de que él terminara, Jang Sung respondió, ¿cree que ella volverá incluso si abro las puertas de Longqing? Hajin se congeló mientras pensaba por un largo tiempo antes de murmurar.
Entonces podemos abrir los canales a lo largo de las fronteras del sur que llevan a Tang. Podemos dejar que se vayan por esa ruta y a través del paso Tanshuo. ¿Por el sur?, respondió Shang Tsung con voz calmada mientras seguía preguntando. ¿Eso significa que ya no volverá? Hajin se quedó completamente sin palabras. Shang Tsung sonrió y preguntó, ¿eso significa que la perderé para siempre? En la noche fría, Hajin sintió un sudor frío en todo el cuerpo. Después de un largo rato, se levantó de un salto y se giró para correr mientras gritaba. «Persuadiré a la señorita para que vuelva». Shang Tsung no lo detuvo, ni siquiera lo miró, optando por permanecer en su posición original en silencio. Las nubes oscuras cubrían la luna. Estaba a punto de nevar de nuevo. ¿Achu ya no podía soportarlo? «Muchacha tonta, ¿por qué no vuelves entonces?». Frunció el ceño y pensó como un niño inocente, aparentemente engañándose a sí mismo al eliminar todas las razones políticas que habían llevado a los acontecimientos de hoy. Era como la forma en que luchaba cuando eran jóvenes. Cuando uno de ellos se fue, el otro pensaba, ¿por qué no vuelves? Está frío afuera. Si el tiempo lo dijera, Achu, ¿todavía elegirías enredarte conmigo? ¿Predijiste que acabarías en este estado hoy? ¿Qué tan profundo fue tu odio hacia mí? Su Majestad, una voz baja y respetuosa, sonó desde detrás de la espada de Shang Tsung. Por favor, abre el paso por las fronteras y deje que la general Chu se vaya. Shang Tsung se congeló y se giró mirando hacia Chen Huang. ¿Qué pasa? ¿También intercedes por ella? No intercedo en nombre de la general Chu, respondió Chen Yuan con calma y continuó. Lo hago en nombre de su Majestad. Chen Yuan se inclinó pesadamente en el suelo y continuó lentamente en voz baja. Su Majestad, tome un salvavidas. En ese momento, el corazón de Shang Tsung sintió como si lo hubieran empuñado, surgiendo oleadas de dolor agudos en el interior. Si la general Chu muere en manos de Su Majestad nunca será feliz. Usted dijo eso antes también. No importa cuáles sean tus sueños, tienes que estar vivo para tener esperanza. Si estás muerto, es demasiado tarde para cualquier cosa. Shang Tsung permaneció en silencio por un largo tiempo mientras los vientos tiraban en su túnica. Se paró en la cima de la montaña, pareciendo como un águila que había extendido sus alas. Chen Yuan, ¿por qué dices todo esto? ¿No tienes rencor contra Chu? No guardo rencor contra la general Chu. La ofendí previamente, pero no fue intencional. Cuando la quería muerta, era simplemente para asegurarme de que sobreviviría. Ahora que ya no es una amenaza para su Majestad, tampoco quiero verla morir. Lo más importante es que... Chen Yuan levantó la cabeza, miró a Shang Tsung con energía en los ojos y continuó. No deseo que el corazón de su Majestad sea retenido. En este mundo, solo su Majestad puede hacer realidad mis deseos, y solo su Majestad es digno de seguir. Mi lealtad a su Majestad es eterna, incluso si su Majestad se vuelve malvada y es despreciada por el mundo. Seguirá a su Majestad por todo el mundo hasta que muera. Si su Majestad quiere matar a todos en el mundo, yo seré el primero en levantar mi espada. Si su Majestad quiere usar cadáveres humanos para llenar el mar del Este, seré el primero en cortar mi propia cabeza. He vagado por la mitad de mi vida y he sido despreciado por muchos, porque no he encontrado nada digno de creer. Ahora lo he encontrado. Las esperanzas de su Majestad son mis creencias. Por lo tanto, no deseo que su Majestad viva una vida de remordimiento y arrepentimiento. Majestad, déjela ir. La gama de emociones de Shang Tsung se amplió de repente. En ese instante recordó todo lo que había sucedido en estos 10 años, mientras escena por escena aparecían frente a él. El niño pequeño se levantó del charco de sangre y lo miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Le dolía el corazón y usaba el dedo para acariciar el cuello del niño. El viento soplaba con el cabello frente a la cabeza del niño y con esto recordó para siempre la mirada de ese par de ojos que estaba lleno de espíritu inflexible. Por último, cerró los ojos y comenzó a distanciarse de esos recuerdos. Todas esas emociones de amor se rompieron por él. En ese momento, lo que le hizo sentir un inmenso dolor en su interior. Transmite mis órdenes al general Chu Li y dile que abra los cursos de agua en la frontera del sur. Dejadlos. Su Majestad,
Un fuerte grito hizo eco. La trompa de mensajero tropezó con sus escalones de piedra mientras subía la montaña. Mientras corría, gritó: «¡Noticia de emergencia desde la frontera! ¡Noticia de emergencia desde la frontera!». Yang Sung y Chen Yuan se dieron la vuelta para ver la expresión del horror en la cara del soldado. Se arrodilló en el suelo y abrió el documento leyendo en voz alta. Del vicepresidente del Paso Taishui de la frontera del sur, Kik Saoqian. En el día 16 del noveno mes, un enemigo desconocido atacó el Paso Taishua en las fronteras del sur. Aparecieron en el territorio de Yanbei de la nada y cortaron nuestra línea de comunicación, conquistando 15 condados en el proceso. El jefe de oficiales del Paso Taishuo, el general Chiu, murió en batalla. Todos los oficiales del rango general de división y superior también murieron en batalla. Hemos perdido unas 30.000 personas en total. Ayer por la tarde, el Paso Tangshui fue violado. Nuestras fuerzas entablaron batalla con el enemigo. Este es mi último mensajero y mi último caballo de guerra, y espero que la noticia llegue a su majestad. Defenderé mi posición hasta la muerte y no defraudaré la reputación del ejército de Yanbei. Los 50.000 guerreros en el Paso Tangshui han decepcionado a su majestad y reconozco mis errores en esta carta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no oímos nada ahora, a pesar de que el Paso Tangshui fue atacado el 16 de septiembre? De pie, Chang Xuan bramó. El mensajero respondió con pánico. Toda fuerza quedó atrapada en el paso, ya que el enemigo se presentó sin ninguna señal. No solo eso, sino que el enemigo tomó todas las provincias circulantes. No tuvimos ninguna oportunidad de informar. Entonces, ¿por qué las provincias cercanas a la región no sabían nada? ¿Cómo podían permitir que la guerra se prolongara hasta tal punto? El mensajero se levantó cautelosamente la cabeza y miró a Yang Sung. Después de un momento de vacilación, explicó en voz baja. Esa región eran las planicies de Shangsheng. La mayoría de los oficiales no solo fueron con su majestad Chu, sino que se quedaron, escucharon que esos enemigos estaban allí para rescatarla. Si no hubieran tratado de ocultar a los enemigos, eso sería digno de elogio. Ninguno vendría a informar. Incluso los funcionarios locales estaban atados por los civiles. ¿Qué? Chen Yuan explotó de rabia. ¿Qué quieres hacer? ¿Rebeldes? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están los soldados? ¿Están todos muertos? ¿Cómo no podían molestarme cuando vieron a sus oficiales amarrados? Sobre eso, este subordinado escuchó algunos rumores. Las fuerzas locales ayudaron al enemigo a atacar. No solo eso, sino que también proporcionaron un diseño de defensa detallado del Paso Tangshui. No solo fuera por eso, una ciudad tan fortificada no podía ser tan fácilmente sitiada. ¡Qué ridículo! Entonces, ¿qué está pasando ahora? Resonó de repente una voz profunda. Chen Yuan giró su cabeza solo para ver a Yang Sung cuestionando sin emoción. Así que el Paso Tangshui ha sido conquistado. ¿Qué está pasando ahora? La cabeza del mensajero estaba llena de sudor. Tembló y pronunció otra declaración impactante. Para cuando se ordenó a este subordinado que entregue el mensaje, la Marina de Guerra Tang había recibido de alguna manera noticias sobre el asedio y ya estaba esperando más allá del paso. En el momento en que se abrieron las puertas, las fuerzas Tang aterrizaron y ahora se dirigen al paso Longjing. ¿Quién es su comandante? Él era el emperador de Tang. ¿Qué tan grandes son sus fuerzas? Al menos 100.000. Yang Sung pudo escuchar a Chen Yuan respirar profundamente en shock. Encerró los ojos y recuperó instantáneamente el aura de su emperador como si estuviera contemplando toda la vida desde arriba. ¿Li Se? ¿Ha venido él mismo? Reunidas las tropas, el primer ejército y el segundo ejército deben reunirse a la vez. Nos dirigimos al paso Longjing, declaró Yang Sung. Después de solo 6 horas, toda la formación se reunió al pie de la montaña Wiwi. Situados en la frontera de las tierras altas de Shangsheng, no estaban demasiado lejos de los pasos Taishuo y Longjing. Montado en su caballo de guerra, la única negra de Yang Sung revoloteaba en los vientos. Siguiendo un poco detrás de él, Chen Yuan preguntó en voz baja. «Su Majestad, lo que atacaron el 16 de septiembre, ¿también son del Imperio Tang?» «No, eso no podría ser», Yang Sung negó con la cabeza. Con la mirada fija en la distancia, dijo en voz baja. «El Imperio Tang está lejos de Yanbei. Si el hecho de que Chu ya no nos hubiese separado llegaría al oído del Elysée en el mismo día, no podía haber llegado del paso Tangshui antes del 16.
Creo que fue otra potencia la que recibió la información antes del pasado Lisé y atacó el paso Tenjo para abrir un camino para el Imperio Tang. Chen Yuan frunció el ceño y preguntó: «Entonces, ¿quién podría ser? ¿El Imperio Xia? Eso sería imposible». «¿Quién?». Con su mirada congelada, Yang Sun respondió lentamente: «¿Quién más podría entrar y salir tan fácilmente del territorio de Yanbei?». Chen Yuan se sorprendió con la impotencia de Yang Sun, mientras gritaba: «¿El rey de Yangyang? ¿El rey de Yengai?». Yang Sun escupió lentamente esas palabras: «Finalmente nos reuniremos pronto». Cuando las estrellas dieron paso a la luz del sol, llegó un nuevo día. «Su Majestad», gritó un explorador desde lejos y gritó: «A unos 5 kilómetros de distancia descubrimos fuerzas desconocidas». «¿Cuántas personas están ahí?». El enemigo se extendía al sur-norte en una formación de más de 5 kilómetros y había sellado el avance de nuestras fuerzas. Estimamos que tienen 13 divisiones de infantería, 8 de caballería, al menos otras 17 infanterías con armaduras pesadas e incluso arqueros, portadores de escudo y otras fuerzas de apoyo. Son por lo menos 150.000. En ese momento, todos respiraban profundamente con incredulidad. Una fuerza tan poderosa había aparecido dentro de las fronteras de Yanbei. Si no se encontraron con ese enemigo hoy, ¿quién sabía qué tipo de desastre podría conducir? Yang Sun no tenía las mismas preocupaciones que el resto. Sabía que la única razón por la que todo este ejército se presentó fue para interpretar al ejército de Yanbei, para que Li Se pudiera retirarse. De alguna manera, Yang Sun ya había adivinado la identidad de su enemigo, aunque estaba bastante sorprendido. También sentía alegría. Admitió que lo había tomado por sorpresa, pero como enemigo. Esperaba a que la otra parte se destacara y luchara cara a cara. Después de todo, podía liberarse de su propia mujer, pero nunca permitiría que alguien más salvara del dilema que él creó para ella. La niebla de la mañana cubrió toda la tierra. En la niebla, el ejército gigantesco finalmente apareció y se extendió lentamente como un océano. Con su túnica negra, los ojos de Yang Sun estaban sin emoción y firmes mientras salía de su formación. Casi simultáneamente, una figura apareció desde lo dentro de la fuerza opuesta. A pesar de que estaban muy lejos el uno al otro, Yang Sun pudo decir de inmediato quién era. Sus miradas se encontraron y Yang Sun se rió lentamente. Él dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?».